Los géneros musicales. ¿Qué es un género musical? Muchas veces por género musical tenemos una idea de que solamente se encasillan a el género rock, el género pop, el género clásico, clásico lo digo entre comillas, el género hip hop, el género trap, el género reggaetón, pero lo que no sabemos es que realmente es algo mucho más difícil de explicar. Incluso si solamente nos encasilláramos a esos géneros, no, no sería tan fácil encasillar a un género de otro. De hecho, ya es muy difícil saber, o encontrar más bien, ya es muy difícil encontrar un género que sea totalmente puro. Para que podamos distinguir bien lo que es un género musical, tenemos que saber primero que existen tres criterios principales. Los tres criterios que existen son según su función, según su instrumentación y si provienen de academia, o bueno, aquí lo señalé como académica. Entonces, los tres tipos principales son función, por instrumentación y académica. ¿Cuáles son las de función? Bueno, o cuáles son las funciones. Existen distintos tipos de funciones: incidental, religión, profana y cine. Bueno, esos solamente son ejemplos, no son solamente los cuatro tipos, sino tiene más derivaciones. Podríamos decir que solamente son los principales estos. Para la música incidental, podemos también entenderla como la música ambiental. La música Muzak, alguna vez mencionamos la música Muzak. La música Muzak es música que fue concebida para simplemente ser apreciada de fondo y no sobresalir. Por ejemplo, mm, muchas veces nos referimos a esta música como música de elevador, que solamente está ahí para sonar, pero realmente no es como que nos pongamos a escucharla y estarle dedicando nuestra atención y concentración, sino simplemente suena para no dejar un hueco. La siguiente función es la religión o la religiosa. En la función religiosa, bueno, como el nombre lo dice, pues es música que podemos denominar también como sacra, ¿no? Es la música que puede ser vinculada a la religión, música que sirve para, pues, elevar el espíritu, vamos a llamarlo así. A lo mejor puede servir dentro de una congregación religiosa, ya sea a Yahvé, ya sea a Dios, ya sea a Buda, ya sea a quien sea. El otro tipo de función es la música profana. La música profana es lo opuesto a la religión o a la religiosa. La música profana se refiere a lo que no es dentro de la iglesia o lo que no es dentro de la religión. Puede ser, pues, música que sea de amor, música que sea de amistad, música que sea de traición, música que sea de venganza, música que sea de lo que sea menos religión. Música mundana, vamos a llamarlo de esa forma. Y el otro tipo es, por ejemplo, cine, pusimos aquí. La música de cine, como ya sabemos, es un tipo de música que también sí sirve como un tipo de música ambiental y bueno, a veces hace algunos guiños dentro de su sonoridad. Por ejemplo, em, no lo sé, veamos algún ejemplo muy atinado, muy fácil de reconocer. Cuando vemos Harry Potter, inmediatamente sale el tono de Harry Potter y sabemos identificarlo. Es más, escuchamos la melodía y sabemos luego que es Harry Potter, ¿no? O si vemos la película de los Vengadores, vemos el guiño o escuchamos más bien el guiño musical y ya sabemos que van a aparecer en escena. Esa es otra de las funciones de la música ambiental o la música de cine. En el segundo punto tenemos la de instrumentación. Esto es un poco más difícil de explicar. La de instrumentación también la dividimos aquí en cuatro principales: la música programática, la música absoluta, la música coral
y la instrumental. La música programática es una música que está diseñada para que pueda sonar de acuerdo a una imagen, de acuerdo a un poema, de acuerdo a algo descriptivo. Por ejemplo, em, cuando nosotros escuchamos alguna música que está representando, por ejemplo, un poema, pensamos a lo mejor a ver, veamos, en las cuatro estaciones de Vivaldi. Las cuatro estaciones de Vivaldi son música programática. ¿Por qué son música programática? Bueno, porque representan algo, van de acuerdo, van programadas de acuerdo a algo. También la podemos conocer como la música descriptiva o poema sinfónico también es otro término que se le puede dar. Esta música programática entonces siempre va a reflejar o siempre va a buscar reflejar algo que existe. Por ejemplo, escuchamos a lo mejor eh, a las Valquirias, ¿no? Escuchamos la pieza de las Valquirias, inmediatamente se nos viene a la mente una caballería, se nos viene a la mente esa sensación como de poder. Si no la han escuchado, bueno, se las dejo aquí en enlace para que conozcan cuál es la pieza. Y bueno, así como estas, hay muchas otras piezas que nos pueden servir de ejemplos. Ahora, la música absoluta. La música absoluta es la música que fue creada para simplemente, pues, hacer música. Esto es muy difícil de explicar. En la música absoluta, el músico o el compositor, más bien dicho, el compositor se concentra solamente en hacer sonar la música, en que la música brille. No tiene que representar algo necesariamente. No tiene que representar una imagen, no tiene que representar un poema, sino simplemente suena. Y te gusta y te agrada y a lo mejor para ti puede simbolizar algo, pero para otra persona puede representar otra cosa. Eso es la música absoluta. Fue música creada para sonar, música creada por el simple hecho de querer hacer música. Es la música más pura, la música absoluta. Si fuera pintura, hablaríamos de que es abstracta incluso. La música absoluta es abstracta. Trata de representar algo que no es tangible. Después tenemos la música coral. Bueno, la música coral pues es más fácil de describir. La música coral pues se refiere a música que está hecha pues con voces, música que está hecha con canto. Em, Hablábamos, por ejemplo, de los cantos gregorianos, ¿no? Los cantos gregorianos pues son música coral, música que solamente se hace con la voz. Em, Hay otros tipos de coros. Estoy seguro de que alguna vez has escuchado música en la que no hay ningún instrumento y muchas voces cantan simultáneamente en notas distintas y esto va creando armonía. Entre voces crean armonía y bueno, es algo muy impactante. Después tenemos lo que es la instrumental. La música instrumental, bueno, como su nombre lo dice, es que simplemente pues lleva instrumentos. Estos pues van representando situaciones o bueno, pueden encasillarse en los primeros dos tipos que son la programática y la música absoluta. Esta, bueno, es un poco más general, la música instrumental, porque en sí, bueno, se pueden clasificar muchos géneros dentro de este mismo. Y bueno, el tercer tipo es la música académica. En la música académica encontramos tres tipos. Una que es la música culta, otra que es la folclórica y otra que es la popular. La academia, o perdón, la académica es toda la que es estudiada. Por ejemplo, en la música culta tenemos diferentes tipos vamos a llamarlo ahorita entre comillas, de estilos que son, por ejemplo, la música barroca, la música clásica, la música romántica. Por romántica me refiero a la época del romanticismo, no al romance. Em, y bueno, y demás. Se encapsulan en lo que es la música culta. Es música que fue estudiada.
A lo mejor también otra definición o bueno, otra descripción dentro de la música culta es que utilizan las reglas de los tratados de armonía tradicional. Por ejemplo, como músicos que puedo poner de ejemplo, podría ser Johann Sebastian Bach, podría ser Tchaikovsky, podría ser Chopin, podría ser Brahms, podría ser, ¿quién más? Mozart. Es todo este tipo de música. Toda la que conocemos como culta, más bien toda la que conocemos como clásica, en realidad es música culta o música académica. Lo correcto para referirse a este tipo de música es música culta o música académica, más general. El segundo tipo, que es la música folclórica, es un poco más extensa incluso. La música folclórica es música de las etnias. Música, por ejemplo, en México tenemos los guapangos, tenemos, no se me viene otro a la mente. No sé. Las coplas, por ejemplo. La música folclórica es música que fue compuesta geográficamente en un lugar específico. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco es muy, muy español, ¿no? Hablamos de el mariachi. El mariachi es una fusión de la música española con la música mexicana. No es 100% mexicana, pero tampoco es 100% española. ¿Qué otro tipo de estilo? A ver, am, no se me ocurre alguno ahorita. No sé si conozcan de repente la música peruana. No conozco los nombres de las etnias, pero tienen también música que es muy llamativa. Utilizan, un tipo de instrumentación que es muy característico de ese lugar. En México, por ejemplo, también tenemos música que suena muy, muy característica de nuestro lugar. No me refiero a la música prehispánica, entre comillas, que suena en el Zócalo, que en realidad, bueno, no es música prehispánica, en realidad no sabemos cómo sonaba la música prehispánica. No hay registros, no hay indicios, lo que está ahí pues es chafa, no existe. Pero sí podemos rescatar a lo mejor sonidos de la sierra oaxaqueña, ¿no? En Oaxaca hay muchos músicos que tienen un cierto timbre. Su violín tiene un cierto sonido que solamente en Oaxaca se produce así. Si ponemos a tocar a un violinista oaxaqueño con todo su folclore y lo comparamos con un violinista americano o un violinista europeo, no van a sonar igual. Entre los tres no van a sonar igual, porque cada uno tiene su identidad que lo distingue. Otra forma de encasillar a la música folclórica es que, bueno, los instrumentos de su zona geográfica son los que representan principalmente su estilo musical. Y bueno, el tercer tipo, que es la música popular. La música popular, bueno, pues aquí es algo muy, muy general. Aquí es en lo que estábamos encasillados anteriormente, que entran los estilos del rock, el estilo de jazz, hay muchos estilos de jazz, eh, el estilo de el pop, el estilo del grunge y demás. En música popular, bueno, ya entran todos estos géneros musicales que conocemos coloquialmente. Otra característica también que quisiera resaltar en estos puntos, en estos tres puntos, es que el género musical es algo muy, muy amplio. El género musical o los géneros musicales realmente no se encasilla nada más a estos tres tipos realmente. Los géneros musicales se pueden enlazar o se pueden mezclar entre ellos, creando, bueno, algunos subgéneros. Los subgéneros son mezclas de unos géneros con otros. Por ejemplo, tenemos que el pop rock, tenemos que a lo mejor el rock clásico, o tenemos así infinidad de géneros que, bueno, son muy, muy rebuscados.
Muchos teóricos piensan que la música en un futuro solamente se va a regir por por su función social. Esto, bueno, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, tenemos música que sirve para bailar. Tenemos música que sirve para ser escuchada. ¿A qué me refiero con ser escuchada? Bueno, que no solamente la pongas y te pongas a trapear, sino que pongas esa música y te pongas específicamente a escuchar la instrumentación, escuchar la armonía, a estarla estudiando, ¿no? Hay música que sirve para, pues para, a lo mejor para salir, a lo mejor para estar con tus amigos y demás. Entonces, es una teoría que es muy aceptada, que la música va a evolucionar en un futuro hasta ese tipo, hasta ese estilo, que solamente la vamos a poder definir y separar del resto por su tipo de función. Y bueno, inclusive llegando a ese punto, no creo que todos concordemos en que una música es para dormir y la otra música es para bailar. A lo mejor habrá quien le guste combinar estos tipos y bueno, se crea otro tipo de concepto. Ya veremos más adelante qué es lo que sucede con los géneros musicales. Y bien, ya para terminar, te recuerdo que en el grupo de Classroom tienes que realizar tu cuestionario, tu formulario para que con este te ponga tu calificación del día de hoy y cuente como tu evidencia. Nos vemos la siguiente semana.